Madrugada 40 segundos. Atención, esta mañana hay una situación de emergencia realmente histórica en Birmania y en Tailandia, que son los dos países en esa parte de la península al sur de Asia, más afectados por un terremoto que sucedió pasada la 1 de la madrugada, hora de Colombia. Un terremoto de más de 7 grados de intensidad en la escala abierta de Richter y que causó la caída, se derrumbó un edificio que estaba lleno de obreros de construcción, que es tal vez la más viral, la más dramática de las muchas imágenes que pueden ver quienes están en este momento conectados con el canal de YouTube. Estamos por Ditu también. Esa caída, ese derrumbamiento de ese edificio con 90 obreros adentro que estuvieron atrapados durante un rato largo, es el ejemplo de la fuerza del terremoto de esta madrugada. El epicentro fue una pequeña ciudad llamada Mandalay, que está en Birmania, en la frontera con Tailandia. Birmania, que es Myanmar también conocido, un país pobre, 20 millones de habitantes, que no emite todavía un reporte de cuántas víctimas tiene, pero hay una situación dramática. Edificios caídos, puentes derrumbados, vías colapsadas y cientos de desaparecidos. Solamente en este edificio, bajo los escombros, aparentemente los 90 obreros que estuvieron atrapados. El balance de las víctimas es desconocido. Ya les voy a contar de la situación, de las consecuencias del terremoto, con imágenes que están no solo allí, también en Tailandia, país que se acaba de declarar en estado de emergencia. El terremoto se sintió en China, que es país vecino, se sintió inclusive Japón pasando el Océano Pacífico. Por el terremoto colapsó un monasterio que tenía lleno de niños, a 20 que se encuentran atrapados. La imagen más impresionante es esta que ustedes pueden ver, la de la gente huyéndole a las escenas del terremoto. El edificio de 30 pisos, el que ustedes están viendo, se derrumbó en Bangkok, que es la bella capital de Tailandia. A esta hora sacan de los escombros a los obreros que quedaron atrapados. Oficialmente la Junta Militar de Birmania solo habla de un muerto, pero la cifra, por supuesto, va a ser infinitamente mayor. Bienvenidos, esta es la noticia urgente. En Colombia tenemos nuestro terremoto por cuenta de decisiones del gobierno. La última la anuncia el ministro de Hacienda, Germán Ávila, nuevo ministro de Hacienda, primer ministro de Hacienda, procedente del M-19, que por primera vez habló de sus políticas de manejo económico y anuncia que habrá aumento de los precios del diésel para 360.000 vehículos, que son vehículos privados, camionetas, dice el ministro, 360.000 de lujo, que van a tener una tarifa diferente al diésel que paga el transporte de carga en Colombia. En realidad ya lo habían intentado los ministros anteriores, una tarifa diferencial. Operativamente no pudieron. A ver si el ministro nuevo de Hacienda, Germán Ávila, lo logra. Su idea es subir el diésel para esos 360.000 vehículos, pasarlo de 10.000 a cerca de 16.000 o 17.000, eliminando, dice él, todos los subsidios que hacen desequilibrado y asimétrico el sistema de combustibles en Colombia. También anuncia el ministro de Hacienda una nueva reforma tributaria que será presentada como ley de financiamiento, que por supuesto va a ser muy difícil de pasar ahora que el gobierno declaró oficialmente rotas las relaciones con el gobierno. El presidente Petro, hablando de relaciones con el Congreso, los acusa a los congresistas de ser corruptos, de estarle hundiendo sus reformas porque recibieron plata de la CPS para financiarse. El presidente Petro, por un lado, intentando eliminar subsidios, por el otro lado, sigue adelante la idea de gastarse 700.000 millones de pesos en la consulta popular. A propósito de este ministro de Hacienda, hoy asume funciones delegatarias porque el presidente Petro va a estar de viaje en Panamá, nuevamente en Panamá, un viaje internacional que incluye reuniones José Raúl Mulino con el presidente para hablar de temas migratorios y una amplia agenda privada durante todo el fin de semana. La migración también fue el tema más importante de la reunión del presidente Petro y su canciller Laura Sarabia con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, que estuvo en Bogotá. Es la primera funcionaria del presidente Trump que llega a Colombia después de la crisis de los dos países de hace 2 meses. Hablaron de repatriación de los colombianos, hablaron de aviones, de deportación
deportados y de colombianos que sigue llegando como llegaron en los últimos meses. Igual con esposas. Antes de la reunión con la secretaria de Seguridad, el presidente Petro había estado en Cartagena en la conferencia de la Organización Mundial de la Salud, allí aprovechando para hablar de medio ambiente, de cambio climático y por supuesto también para hablar de la crisis del sistema de salud. El presidente, sin asumir ninguna responsabilidad, volvió a hablar de un sabotaje en contra de su gobierno, reconociendo que la próxima semana es poco probable que sea aprobada la reforma a la salud. El presidente Petro le echa la culpa a Sanitas, que es propiedad del grupo Keralty. Dice que ese grupo, propietario de varias EPS en Colombia, financió campañas al Congreso de Parlamentarios, que es cierto, le puso una plata al liberalismo, al conservatismo, a la U, a la Alianza Social Independiente, al Centro Democrático y a Colombia Justa Libres, como aparecen reportados en las cuentas de campaña de los partidos, no de los parlamentarios. Las 6 de la mañana, 6 minutos, ya les voy a hablar también de otras polémicas, la del Ministerio de Agricultura, que anuncia se abroga facultades extraordinarias para reglamentar eventualmente la intervención de gremios del sector, que podría llevar, y protestan los gremios agropecuarios, a que la ministra intervenga, o la Federación de Cafeteros, o la SAC o Fedepalma, cualquier gremio con cualquier argumento. La ministra se defiende, dice que no va a tumbar la resolución, dice que está amparada por una ley del 2022 sancionada en el gobierno de Iván Duque. Es un gusto saludarlos, tenemos muchas historias para acompañarlos en este amanecer. En el Valle del Cauca y en Cauca siguen oliendo los explosivos de los disidentes de las FARC que celebraron los 17 años de la muerte de Tiro Fijo con más de 100 personas heridas. Atentados terroristas simultáneos que ocurrieron hace 24 horas que afectaron 10 municipios del departamento del Cauca. Celebra, le hace homenaje a Tiro Fijo el canal público de Colombia, Señal Colombia. Las 6:07 minutos, enseguida aquí está el resumen más importante con las voces y sonidos en Mañanas Blue. Un terremoto de magnitud 7,7 y que ha sido elevada hasta 7,9 por el Servicio Geográfico Chino ha golpeado esta mañana el centro de Birmania, provocando el hundimiento de carreteras y edificios en la capital de ese país. El terremoto, que se ha sentido en India y China, también ha provocado graves daños en la vecina Tailandia, en cuya capital, Bangkok, a 1000 kilómetros del epicentro del sismo, un edificio en construcción de 30 alturas ha colapsado, atrapando en su interior al menos a una treintena de trabajadores. La primera ministra de Tailandia ordenó urgentemente a todo el gobierno que envíe alertas de emergencia para informar al público sobre las diversas medidas que se implementarán. Asimismo, solicitó apoyo internacional para esa región que está en estado de emergencia. Mi función no es ni la de ser el contradictor del presidente ni el encargado de controlarlo, al contrario. Yo creo que la retroalimentación permanente que tenemos con el presidente de la República es una necesidad. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en sus primeros anuncios insistió que va a presentar una ley de financiamiento en la que se incluirían más cargas tributarias para financiar el presupuesto nacional. Habló abiertamente de que su principal reto será navegar la estrechez fiscal y de la necesidad de una nueva reforma tributaria que permita fortalecer los ingresos de la nación. Vamos a evaluar con el Congreso el escenario para poderlo trabajar. Sí consideramos que hay que reforzar algunos ingresos tributarios y sobre todo tocando algunos sectores tradicionalmente no le han aportado a la economía del país. Habló del espinoso tema de los recortes. Uno de los mecanismos de recorte va a ser reducir la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Se lo digo de otra manera, subirle el precio al diésel. El reto será hacerlo sin terminar en un paro camionero. A ellos no les vamos a afectar el valor del diésel. Se van a mantener los acuerdos que han establecido el Ministerio del Transporte con los transportadores. El ministro de Hacienda confirmó que el gobierno va a eliminar el subsidio al diésel para vehículos de lujo, medidas que afectarán a unas 360.000 camionetas. El 25% de los vehículos que usan el diésel van a dejar de tener el subsidio que actualmente se les transfiere por la vía del precio del diésel. Es decir, vamos a elevar para estos vehículos a los niveles
de mercado el precio del diésel. A 1 año y 2 meses de las elecciones presidenciales en Colombia, les tenemos la gran primera medición de intención de voto en este año de la encuesta Inbamer. A la pregunta, si las elecciones presidenciales se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Gustavo Bolívar, 11.8%. Sergio Fajardo, 9.5%. Vicky Dávila, 8.3%. Juan Manuel Galán, 7.8%. El registrador nacional Hernán Penagos advirtió que la consulta popular que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro no podría realizarse en el país si coincide con otro proceso electoral, como por ejemplo el que está cercano a vivirse acá en Colombia con las elecciones del año 2026. No estoy equivocado, 1757 señala claramente que no es posible que esa consulta se convoque con otro mecanismo o ejercicio electoral. Según el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, el costo de esta consulta precisamente podría ascender a unos 700.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que paralelamente hay otras obligaciones del Estado que tiene que cumplir. Durante su intervención en la segunda conferencia mundial sobre contaminación del aire y salud, el presidente Gustavo Petro inició su discurso asegurando que en este momento el país se encuentra en un intenso debate y que medicinas fundamentales han sido bloqueadas. La entrega de medicamentos esenciales que son vitales, como la insulina, para que el Congreso de la República no apruebe una reforma a la salud que se basa en disminuir los negocios particulares en un presupuesto que de todas maneras no es muy alto. Actualmente en Colombia los laboratorios producen o importan los medicamentos y los gestores farmacéuticos se encargan de comprarlos y establecer acuerdos con esos productores, pero basados en los pedidos que les hacen las EPS. Esta es la propuesta que hizo el superintendente de salud, Giovanni Rubiano. Ya aquí no va a haber monopolio, 3 o 4 o 5 que dominen el mercado. Principalmente serán los hospitales públicos, las empresas sociales del Estado, particularmente estará 472 y también Droga la Rebaja. Este jueves la fiscal Lucy Laborde determinó la presentación de todas las pruebas que pretende que le sean avaladas por el juez para demostrar en juicio si Nicolás Petro Burgos incurrió o no en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Justamente la fiscal del caso acabó su intervención pidiendo que Deisuris Vázquez, ex esposa de Nicolás, asista como testigo en el juicio oral contra el hijo mayor del presidente. También conoce de primera mano los elementos entregados por estas personas, los fines con los que fueron entregados, los propósitos con los que fueron entregados. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, al término de una reunión con la canciller Laura Sarabia, aseguró que habrá cooperación en materia de intercambio de datos entre ambos países para garantizar la seguridad fronteriza. Este despliegue de los datos biométricos ayudará a Colombia y a los colombianos para detectar y detener a los criminales y terroristas que quieren intentar cruzar sus fronteras. Este viernes se reanuda el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe luego de que no prosperara la recusación que presentó el abogado Jaime Granados, que buscaba sacar a la juez Sandra Heredia del caso. Se espera que hoy se tome el testimonio de Ángela López y se retome la declaración de Fabián Rojas, quien era miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe cuando era senador. ¿Recuerda usted si el doctor Uribe dio alguna instrucción a usted o al doctor Diego Cadena tendiente a que se realizara ofrecimiento alguno a cualquier persona a fin de que se faltara la verdad o la callara totalmente? Nunca. Según el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, el criminal responsable de la escalada terrorista de las últimas horas en conmemoración de los 17 años de la muerte de alias Tirofijo es alias Fiber, cabecilla de la compañía Fray León de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Ya tenemos informaciones muy importantes y ya estamos trabajando en ello. Ha delatado y ha entregado una muy importante información que nos permite continuar neutralizando estas actividades. Fue en una rueda de prensa en Guyana junto al presidente Irfan Ali que el secretario de Estado Marco Rubio aprovechó para enviar una advertencia a Nicolás Maduro a propósito de las pretensiones que tiene sobre el Esequibo, donde opera la empresa estadounidense ExxonMobil realizando exploración de petróleo. Sería un muy mal día si el régimen decide atacar Guyana o ExxonMobil, una muy mala semana para ellos y no terminaría bien para ellos. No voy a entrar en detalles, pero queda claro que tenemos una armada grande que puede llegar a cualquier lugar del mundo rápido, aseguró el secretario de Estado. Y desde Caracas respondió Nicolás Maduro a esta advertencia del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, señalando que a Venezuela nadie la amenaza, calificando al alto funcionario estadounidense de ser un imbécil. En el mundo dicen que no, que es un régimen. Por ahí sale el imbécil de Marco Rubio, amenazando a Venezuela desde Guyana.
Imbécil. A Venezuela no le amenaza a nadie, porque esta es la patria de los libertadores, esta es la patria de Bolívar. ¡Imbécil! El rey Carlos III de Inglaterra fue ingresado al hospital tras sufrir algunos efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer, según informó el Palacio de Buckingham. En concreto, la corona británica indicó que tras el tratamiento médico que recibió, el monarca sufrió efectos secundarios que requirieron un breve periodo de observación en el hospital. El 25 de noviembre de 2020, el mundo despidió a Diego Armando Maradona, una leyenda del fútbol. El juicio por su muerte, iniciado el 11 de marzo de 2025 en el Tribunal Ornal en lo Criminal número 3 de San Isidro, ha revelado detalles significativos a lo largo de sus audiencias. 7 profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual con penas potenciales de 8 a 25 años de prisión. Durante las sesiones se han presentado testimonios clave. Andrea Flavia Jordán, agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa donde falleció Maradona, mostró inconsistencias en su declaración, lo que llevó al juez Maximiliano Savarino a advertirle sobre la obligación de decir la verdad. Nuestra selección Colombia Sub-17 le ganó 1-0 a su similar de Chile en el Estadio Jaraguay de Montería con gol de Santiago Londoño al minuto 75. Colombia comparte el grupo A de este torneo con Paraguay, Perú, Argentina y Chile. Estás escuchando